Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Quiero agradecer al Ministerio de Alabanza que toca, graba y envía las pistas, y a mi hija que está cantando aquí con nosotros, pero los animamos a todos para que continuemos en esta nueva forma de compartir los estudios. Estamos estudiando el libro de Isaías. Antes de iniciar nuestro estudio, felicitamos a las madres, todas las mamitas, Dios las bendiga. Una tarea muy maravillosa. Recordemos el caso de Ana y Samuel. Ana, la esposa del Cana, que ella era estéril, y le pidió a Dios un hijo, y le dijo a Dios en su petición: si me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y efectivamente ella tuvo su hijo varón y se lo entregó al Señor, y él fue uno de los grandes hombres de Israel. Tenemos hoy en el capítulo 22 del libro de Isaías un capítulo terrible, un capítulo que nos habla acerca de los malos hijos. Y Dios nos habla aquí de el mal comportamiento del pueblo de Israel, de Judá, y el castigo que les va a venir por su mal comportamiento. Entonces vamos a orar para iniciar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, delante de ti venimos, Padre Celestial, para escudriñar tu palabra. Por tanto pedimos a ti, precioso Dios, que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo para entender, para poder comprender, Señor, todas estas experiencias de vida, Señor, y cómo es el Dios que dirige las cuerdas del destino de cada uno de nosotros. Guíanos y enséñanos, amado Padre, para ser prudentes, para adquirir sabiduría, para poder, Señor, entender las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. En tus manos encomendamos nuestra vida, Padre Celestial. Seguimos clamándote, Señor, por misericordia, Padre nuestro. Oramos, Señor, por todas las mujeres, Señor, las que han tenido hijos y las que no han podido tenerlos, pero que tienen un gran amor y que enseñan y que ayudan y que son esos soportes en su familia, tías y personas, Señor, que cuidan de su familia, Señor. En tus manos encomendamos, Señor, a toda mujer que ha decidido tomar este noble oficio de ser madre, para que no solamente es traer hijos al mundo, sino encaminarlos para bien, para Dios, y dirigirlos toda su vida. Y cuando el muchachito se esté torciendo, la muchachita, tener el coraje para enderezarles el camino. Y también, si quieren caminar torcidos, tener la constancia de interceder por ellos, porque la oración eficaz del justo puede mucho. En tus manos, Señor, colocamos, Padre Celestial, nuestra amada ciudad Villavicencio, nuestra Colombia querida. Seguimos orando, Señor, contra esta pandemia, precioso Dios. Detén este virus malévolo y mortal, Señor, que nos asusta y nos aterroriza constantemente. Permite, Padre Celestial, que podamos acudir a ti, Señor, que busquemos verdaderamente, Señor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu poder, para ser librados de este mal, Señor. Protege, Señor, los médicos, enfermeros, enfermeras, las aseadoras, los celadores, Señor, todas las personas que están en contacto directo con los enfermos, Padre Santo. Los colocamos en tus manos, Señor, y te pedimos a ti, precioso Dios, que por tu poder, gracia y misericordia encapsules ese virus, Señor, y lo destruyas, oh Dios nuestro. Oramos por los contagiados de la cárcel aquí en Villavicencio, Padre nuestro, son muchos. Dales vigor y fuerza, Señor, para que puedan resistir y recuperarse y sanar, Señor. Oramos para que no haya más contagios, Señor. Oramos, Señor, para que este flagelo, Señor, y este juicio, Señor, sea quitado de nosotros. Y oramos pidiéndote sabiduría, porque hay una manera como podemos, Señor, cambiar las cosas. Danos, Señor, la sabiduría para entender en tu palabra qué es lo que debemos hacer. Y no solamente saber lo que debemos hacer, sino hacerlo. Ten misericordia de nosotros. Bendice también y protege la policía, protege el ejército, Señor, protege los entes que están trabajando, protege las familias que van, Señor, generosamente
y llevan mercados a otras familias, Señor. Provee, Padre amado, de tu divina gracia y poder, Señor, el que podamos tener lo necesario y que tengamos también que compartir con el que padece necesidad. En tus manos encomendamos nuestra vida, precioso Dios, y te damos gracias porque en todo tú nos ayudas y nos favoreces y eres benévolo con nosotros. Nos acogemos a tu infinita misericordia y nos dejamos, Señor, en tus manos y en tu amor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías y no vamos al capítulo 22 de una vez, sino vamos a iniciar a catapultarnos desde el capítulo 1, donde Isaías empieza su profecía y dice en el capítulo 1, versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El profeta abarcó varios periodos de los reyes de Israel, y entonces aquí él nos comenta eso. Y empieza el reproche de Dios, la queja de Dios, el dolor de Dios. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Criar hijos es muy hermoso, verlos balbucear, gatear, caminar, seguir su proceso de crecimiento. Cada etapa de su vida es maravilloso y uno como padre se lo disfruta, pero luego crecen y a veces se convierten en cosas que nosotros no quisiésemos. Hay buenos hijos y hay malos hijos. Dios está quejando acá desafortunadamente porque los hijos de Dios, el pueblo de Judá, se ha convertido en malos hijos. Dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué es esto? El pecado enceguece de tal manera que nos lleva a lo más alto de la terquedad, de la brutalidad, de la obstinación, de la necedad. ¿Hasta qué? Hasta que nos mata. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El verso 3 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Está diciendo esa ceguera espiritual, y muchas personas hoy día viven en esa ceguera espiritual. Son cristianos, pero viven en fornicación, practican el adulterio, mienten, roban, y la lista de pecados continúa. ¿Es acaso Dios ministro de pecado? ¿Es la voluntad de Dios que yo como cristiano viva en pecado? Nunca. No, Señor, esa no es la voluntad de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora sí vamos a nuestro capítulo de esta mañana, Isaías capítulo 22, porque tiene mucho que ver y está directamente relacionado. Profecías sobre el valle de la visión. Profecías sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. ¿Y qué es lo que está describiendo el profeta Isaías? El profeta Isaías se le permite ver una visión del castigo de Dios por la perversión y por el pecado. ¿Qué pasaba en los terrados? Era lugar de fiesta. ¿Qué hacían ellos? Disfrutar la vida. Muchas personas tienen ese concepto y esa filosofía. La vida solo es una y nadie nos quita. Y hay que disfrutarla, y de Dios nunca se acuerdan y no entienden que Dios da la vida y Dios la quita. Entonces tenemos acá que el pueblo de Dios
es un pueblo conocedor de las leyes de Dios, pero no practicante de ellas. El verso 3 dice, tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. ¿Qué significa esto sobre los príncipes? Ellos tenían planes para todos los problemas que podían tener. Si nos atacan, tenemos armas. Si las armas no nos sirven, tenemos caballos y huiremos. Y efectivamente todo esto procuraron hacer porque tenían su confianza puesta en su sabiduría, en su inteligencia, en sus capacidades, en su arsenal, en sí mismos. Y dejaron de confiar en el Santo de Israel. Y esa fue su derrota y su caída. Dice el versículo 4, por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Aquí tenemos, el profeta ve que la hija de su pueblo, Sión, será destruida, y será destruida por causa del pecado. La gente piensa que existen muchas cosas, el recalentamiento global, pues que los gases, mal uso de los recursos, el abuso del ser humano, pero nunca ha llegado a darle al clavo de decir el peor problema de la humanidad es el pecado. ¿Por qué? Porque es que este mundo es de Dios y Dios es santo y un Dios santo aborrece el pecado y nuestro Dios es un Dios santo que aborrece el pecado y cuando ve que el pecado sube a su límite, entonces ejecuta juicios. Pero muchas veces nosotros los seres humanos no entendemos esa realidad. Nuevamente vuelvo a leer el 4, por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Vamos ahora al Evangelio según San Mateo capítulo 23, Mateo 23. En Mateo 23 encontramos que Jesucristo, Mateo 23, 37, dice lo siguiente, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Qué quiere decir este versículo? Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces se habla mal de personas buenas? ¿Cuántas veces se habla mal de Dios? ¿Cuántas veces culpamos a Dios por todas las atrocidades y vejámenes que nosotros hacemos? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces se habla mal de pastores que predican honestamente la palabra de Dios? ¿Cuánta gente se llena la boca diciendo, ay, es que el negocio de los pastores es el diezmo? Hay pastores que tienen mucha plata. Sí, hay pastores que tienen mucha plata, pero conozco muchos pastores muy pobres y hombres entregados y de fe. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema. ¿Cuál es? No queremos. ¿No queremos qué? Dejar la vida pecaminosa que llevamos. No queremos entender que Dios se ofende con mi pecado. Que la desobediencia es un desafío y una ofensa contra Dios. Y que uno de los nombres de Dios se llama Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa? Que es guerrero. ¿Y qué más? Que hace guerra y mata. Eso quiere decir. Entonces seguimos acá. Dice el versículo 5.
Porque día de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. ¿Por qué dice clamar al monte? Derribar el muro quiere decir el muro era la defensa exterior, su fortaleza. Y clamar al monte significaba que en los montes ellos tenían sus sitios ocultos, ¿sí?, de idolatría y paganismo, porque profesaban conocer a Dios, pero sus hechos negaban eso. Dice el libro de Jeremías 33:3, adelantito, dice algo maravilloso en Jeremías 33:3. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere que clamemos a Él. Dios quiere que busquemos al Señor. Pero siempre nos dará la oportunidad de decidir si queremos o no. Versículo 6. Elam toma Al-Jaba, y con carros y jinetes, y Kir sacó el escudo. Elam, Persia, Kir, Moab. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. ¿Qué quiere decir? Un innumerable ejército vino contra Jerusalén. El enemigo estaba al otro lado del muro, sitiando la ciudad. Desafortunadamente, muchas veces nos ocurre que no entendemos ni siquiera las cosas más evidentes. Proverbios 22, versículo 3. Proverbios 22, versículo 3. Proverbios 22, versículo 3 dice lo siguiente: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples no ven, pasan y reciben el daño. Hay personas que se les avisa y prestan atención. Hay personas que se les avisa y no prestan atención. Ejemplo. Nos están diciendo que en casa el coronavirus es terrible, el COVID-19 es un virus que está matando gente, y muchas personas dirán, pero ¿eso sí será cierto? Eso como que es puro cuento. Por ahí dicen que soldado advertido no muere en guerra, y si muere, muere advertido. O sea, le advirtieron, se le dio la instrucción para que salvara su vida, no lo hizo, murió, es culpa suya. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Dios quiere que nosotros seamos personas sabias, que entendamos la situación que nos está amenazando y que tomemos las acciones debidas. Pero las acciones debidas llevan consigo una fórmula secreta. Todo lo que yo haga, por más perfecto que lo haga, puede terminar en un gran error, a menos de que me asegure de poder hacer las cosas de manera perfecta. Nadie es perfecto, no se puede. Dios es perfecto. Si hacemos las cosas que debemos hacer, y si Dios está con nosotros, la victoria está garantizada. Pero si el Señor no está con nosotros, todo está en duda. Entonces seguimos, nos sigue diciendo acá: tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de las armas del bosque. La casa que había hecho Salomón, un gran arsenal, y miraste, ¿a qué? A tu arsenal. ¿En quién confías? Si esto me ocurre,
hago esto, y si hace aquello, hago esto otro, y si es eso, pues, ¿en quién confías? El desastroso desenlace de esta historia, el pueblo de Dios abandonó a su Dios. Dios nunca te abandona a menos que tú lo abandones. Desnudó la cubierta de Judá y miraste aquel día hacia la casa de armas del bosque. Viste las brechas de la ciudad de David que se multiplicaban y recogiste las aguas del estanque de abajo y contaste las casas de Judá y derribaste casas para fortalecer el muro. Todo esto sirve, todo esto era lo que debían de haber hecho, pero les faltó lo más importante. Proverbios 21:31 nos va a dar la clave. Proverbios 21:31 es un versículo para marcar. Proverbios 21, versículo 31 dice lo siguiente, 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Debemos prepararnos, debemos tomar medidas, pero lo más importante, debemos confiar en el Señor. El Señor es la fortaleza de su pueblo, el Señor está con nosotros, el Señor nos ayuda. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, versículo 5. Dice Proverbios 3 en el versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué? La paz que Dios traerá sobre tu vida. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y debemos confiar en el Señor, y debemos obedecer, y debemos acatar los cuidados que debemos tener, pero también debemos creer que Dios nos protegerá y nos ayudará. Seguimos leyendo, dice, versículo 11, hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo de Dios confió en sus ingenieros, en sus arquitectos, en sus albañiles, en su trabajo, en su fuerza, dejó de confiar. ¿En quién? En Dios. Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. El Salmo 20 nos dice lo siguiente. Estos confían en carros, aquellos en caballos. ¿Qué significan los carros y los caballos? El arsenal militar. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Qué maravilloso es eso. El arma más poderosa que tiene el pueblo de Dios es su Dios. Y para Él no hay nada imposible. Y al que cree todo es posible. Por eso debemos buscar siempre a nuestro Dios. Versículo 12. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto, a endechas, a raparse el cabello, a vestir cilicio. Este versículo 12 es
el centro, es el tema principal. El llamado de Dios es el llamado al arrepentimiento. Pero muchas veces, aunque Dios nos llame al arrepentimiento, uno no nos queremos arrepentir y otro, ¿de qué? ¿Y de qué me arrepiento? Porque es que yo no robo, yo soy bueno. Ese es tu concepto. ¿Sabes el concepto de Dios que dice? No hay bueno ni siquiera uno. Todos somos malos. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Cómo debe vivir la vida un verdadero cristiano? Aquí está. Cumpliendo todos y cada uno de los estatutos, mandamientos y decretos que el Señor ha ordenado. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces Dios quiere que nosotros no solo seamos oidores de la palabra de Dios, sino que lleguemos a ser verdaderos hacedores de ella. El Señor llama al arrepentimiento y desafortunadamente arrepentimiento no hay. Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículo 41. Mateo 12, 41. Dice Mateo 12, 41 dice lo siguiente: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, ¿quién es? Jesús, Dios mismo, el gran profeta, la revelación total y completa de Dios. Y la gente no ha creído, y la gente no se ha humillado, y la gente no se ha arrepentido, y la gente no ha entendido que el que no se arrepiente morirá. En contraste con el anhelo de Dios, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto, a endechas, a raparse el cabello y a vestirse de cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¡Qué desfachatez! Pero esa es la desfachatez de muchas personas que conocen de Dios, pero que no quieren cambiar su vida. Y si nos morimos, pues más bien disfrutemos, hagamos todo el mal que podamos. Dios es un Dios de gracia abundante, de misericordia, de vida abundante para aquellos que guardan sus mandamientos, para aquellos que le aman. Y los que le aman son los que le obedecen. El verso 14 dice: esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué estamos leyendo acá? Hay pecado de muerte. Pero el pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero también es no arrepentirnos nunca. Pero desafortunadamente no se arrepienten porque no quieren arrepentirse, porque les gusta vivir en su pecado. Cada uno cosechará lo que siembre. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 1. Lucas 13, 1. Leemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 1. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que aquellos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios mismo. Si no, dice nuevamente, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
¿Qué es lo que cambia el destino de una persona? El arrepentimiento. 2 ladrones muriendo en 2 cruces y un santo en medio de ellos. Jesús. Mientras uno le injuriaba y le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate ahí, sálvate y sálvanos a nosotros. Al cual Jesús no le dijo nada. El otro le reprendió y le dijo, ¿no tienes tú temor de Dios estando aquí en esta condenación? Nosotros a la verdad algo hicimos para estar aquí, pero este no ha hecho nada. Y viendo a Jesús le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, con su esfuerzo, con su agonía, le dijo, lo miró y le dijo, hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Si nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos también a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 10, Romanos 10, el Señor misericordioso y clemente nos perdonará y nos ayudará. En Romanos 10 nos da una serie de instrucciones maravillosas acerca de la fe que nosotros predicamos. Leemos en Romanos 10, versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Tengo que confesar con mi boca mis pecados, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si yo le confieso a Dios mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y librarme de toda maldad. Pero si no quiero, pero no hay necesidad, entonces Dios acumulará eso para cobrarse. ¿Cuándo? Después, en el día del juicio. Tenemos acá la profecía hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo que abandonó a su Dios, hacia el pueblo que fue instado a volver al Señor. Desafortunadamente no lo hizo. Llegamos a la segunda parte de este capítulo y nos habla ahora de Sebna. Sebna será sustituido por Eliaquim. ¿Quién era Sebna? Vamos a ver algo muy importante. Sebna era, lo vamos a ver más adelante, un tesorero del rey Ezequías. Y tenía un puesto de mucha importancia y había sabido sacarle el jugo al puesto. Tenía muchas riquezas. Prácticamente Sebna era un funcionario público que había hecho mucha fortuna robando a su gobierno. Eso no es nuevo. Eso se ha hecho siempre. Lo que vamos a ver acá es algo maravilloso. Y es que Dios ve, y Dios sabe, y Dios juzga. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? Los ricos, los muy ricos, preparaban su deceso final, su funeral. Y hacían en las peñas lugares para sepultura. Y este hombre ya se había preparado para vivir una buena vida. Y en el caso, pues, que como todos nos llega la muerte, tenía también donde pasar una buena muerte. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas y muchos servidores públicos piensan que porque tienen un puesto, llegó su cuarto de hora y a robar y a coger, que eso es a robar al gobierno, amigo. Pero este hombre no tiene ni idea de lo que se espera, de lo que le espera, y Dios le advierte: lo voy a hacer deportar
Será transportado como prisionero y perderá todo. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierras extensas. Allá morirás. Allá estarás con los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Este tesorero era un consejero bastante mundanamente hablando bueno. Entonces él aconsejaba al rey y le decía, compre carros, compre armas. Y el rey hacía eso, compraba carros, pero en ese consejo que le daba, que parecía que no era bueno, el rey perdió su confianza ¿en quién? En Dios, y la colocó en sus armas. Hay consejeros que nos aconsejan mal. Hay consejos malos que parecen buenos, pero son malos. De hecho, hay venenos que son bañados en chocolate para que sepan rico. Yo te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. ¿Quién? Dios. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el que llegue lo tratará como un hijo. ¿Qué significa eso? Que será un verdadero servidor público. Que este otro que será puesto, sí, tendrá corazón para servir. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Qué maravilloso es esto. Esto es algo muy hermoso. La palabra de Dios dice que la buena fama es mejor que el buen perfume. Una persona puede pasar y oler a rico, pero el otro le dice, no, es una rata asquerosa, inmunda. Dice, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. ¿Qué quiere decir eso? Su papá va a decir, toda la gente le va a decir al papá de ese muchacho, oiga, a su hijo sí es persona, ¿no? Qué belleza de hombre que usted trajo, ¿no? Qué persona tan útil, tan noble, tan servicial. Tiene don de gente. Pero desafortunadamente muchas personas no dicen esto que debían decir de todos los servidores públicos. Colgarán de él toda honra de la casa de su padre, los hijos, los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. ¿Qué quiere decir eso? Toda la gente hablará, oiga, qué testimonio, qué vida, qué humildad, qué servicio, qué amor, qué fraternidad, qué ternura, qué comprensión. Qué maravilloso cuando somos genuinos y verdaderos siervos de Dios. Terminamos en el versículo 25, el contraste nuevamente. En aquel día Jehová de los ejércitos, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado. Todos aquellos funcionarios públicos que creen que son inamovibles, ¿qué va a pasar? Les va a caer el piojo, les va a caer la roya, les va a caer la desgracia y serán removidos. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado. Será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder. No sirven para nada, porque Jehová ha hablado. ¿Qué es lo que dice Dios? Lo que no sirve, que no estorbe. Y a veces decimos en aquel día que cuando será muy cercano.
Primera de Corintios, capítulo 4, y aquí vamos terminando nuestro estudio. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Nosotros somos administradores de los misterios de Dios y somos siervos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y el escrutinio de Dios es supremamente meticuloso. ¿Fiel en qué? En todo. Vamos a orar. Maravilloso Señor, Dios de misericordia y gracia, delante de ti venimos, Padre Celestial, reconociendo nuestros errores, pidiéndote a ti, precioso Dios, que derrames de tu maravillosa gracia sobre nuestra vida. Somos tus hijos, somos tus siervos, y te pedimos tu bendición, oh Dios amado. También queremos pedirte, Señor, que bendigas a nuestra familia, a nuestra esposa, pedir a mi esposita que se acerque por acá. Uy, ¿es el Día del Padre? Sí, quiero pasar solo por acá. Y les voy a pedir, mis amados hermanos, que se acerquen a su esposa. Espérenme, padre. Que la abracen, que abracen a su familia. Y vamos a orar por nuestra esposa. Oh maravilloso Dios de bondad y de gracia, delante de ti, Señor, venimos. Y hemos, Señor, decidido hace muchos años, nosotros 23 años, el vivir juntos, Señor. El tomar el pacto de Dios. Y esta es mi compañera, Señor, la mujer de mi pacto, Señor. Por quien ruego, Señor, tu preciosa bendición. Con quien he caminado, Señor, un camino de valle, de sombra, de muerte, de gozo, de alegría y de tristeza. Pero contigo, Señor, todo es posible. Tú nos has sacado airosos, tú nos bendices cada día, tú nos has dado hijos hermosos. Pedimos, Señor, sobre nuestros hijos tu santa bendición. Oramos, Señor, por nuestra esposita, que tú, Señor, le ayudes a que se llene cada día más y más de ti, Señor. A que juntos sigamos adelante, Señor, a la meta que nos hemos trazado. El poder entregar buenas cuentas de nuestro pacto con Dios. Bendícenos y te damos gracias por tus bondades, por tu amor. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos. Bendecimos, Padre Celestial, las ofrendas, los diezmos, Señor, que apartamos para ti, Padre nuestro. Porque todo esto, Señor, aunque a veces la gente critica mucho, todas estas cosas se llaman obediencia. Y te pedimos, Señor, que nos des corazón agradecido contigo. Gracias, porque estamos encerrados, Señor, en nuestras casas, y no estamos encerrados en un peor lugar, porque estamos rodeados de las personas que amamos y no estamos rodeados de gente perversa. Porque de todas maneras, y por tu divino amor, Señor, tú tendrás y seguirás teniendo misericordia de nosotros. Gracias te damos, precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Un feliz día para todas las mamitas, que Dios las bendiga y que las siga guiando en ese trabajo tan hermoso que nos ha dado. Dios es nuestra mayor fortaleza y nuestro libro de sabiduría para guiar a nuestros hijos. Dios las bendiga, las amamos mucho, consiéntenas mucho hoy los hijitos, hoy todos los días. Dios las guarde. Herencia de Jehová son los hijos, fruto de estima es el fruto del vientre. Bienaventurado aquel que llena su aljaba de hijos. Bienaventurado aquel que cría hijos, porque la aljaba es el lugar donde se echan las flechas, pero si la flecha es torcida, no sirve, no va a dar en el blanco. La flecha tiene que ser derecha. Y nuestros hijos, criados en el amor de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios los bendiga. Un feliz día de las madres.